Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. El día de hoy, nosotros nos vamos a permitir hablar de Donatien Alfonso François de Sade. Estamos hablando del Marqués de Sade. ¿Quién fue el Marqués de Sade? Bueno, ustedes han oído un término acuñado hace muchos años del sadomasoquismo, el sadismo, ese concepto, ese nombre que la Real Academia de la Lengua Española acogió del sadismo, casualmente viene de ese personaje de la literatura universal, principalmente de la literatura francesa, porque el Marqués de Sade era francés y nació casualmente, nació el 2 de junio del 1740 y muere el 2 de diciembre del 1814. ¿Le gustaban los dos a él? Le gustaban los dos. ¿Cuál fue el aporte, diríamos el aporte, que hizo el Marqués de Sade al mundo con respecto a lo social, a la vida? Bueno, el Marqués de Sade era un escritor de esa literatura que tenía que ver con la brutalidad sexual. Tenía que ver, ¿verdad?, cómo el hombre subyugaba a la mujer. Claro, tenía que ser con la autorización de ella. Tiene el Marqués de Sade un sinnúmero de libros, otros se perdieron porque su hijo y el Estado francés logró, ¿verdad?, sacar de circulación. Inclusive esos libros fueron prohibidos por la Iglesia Católica, que fue también a través de la Iglesia Católica, de los curas de la Iglesia Católica, que el Marqués de Sade escuchó, oyó y se preparó de la forma como él vivió, porque un cura, un sacerdote, fue quien lo educó, y él, en el convento donde estaba, veía la forma como ese cura llevaba mujeres, monjas, y hacían orgías sexuales. Y él, su preparación comenzó en la propia Iglesia Católica, que después esa misma iglesia declaró su libro prohibido. De los libros de Marqués, hay un libro sobre la filosofía del tocador, Justin, donde se dice, los expertos, que para usted leer al Marqués de Sade debe comenzar leyendo ese libro, y que no es que el Marqués manda que usted viva esa vida. Bueno, usted lee, y si usted le fascina, usted quiere experimentar, usted lo va a experimentar, pero hay otro asunto. Por ejemplo, André Breton, un literato francés, reivindicó al Marqués de Sade. André Breton fue el quien inventó a partir del año 1920 y tanto, lo que es el surrealismo. Y él decía que el Marqués de Sade lo que ha hecho es decir lo que nadie se atreve a decir, pero lo hacen. Porque las grandes instancias del poder, los hombres del poder son los culpables, o son los que viven ese tipo de vida. Lo que pasa es que se tiene miedo a hablar sobre la forma de vida que usted tiene, que es independiente, sobre la homosexualidad, sobre el lesbianismo, sobre las orgías sexuales. Bueno, usted la experimenta si usted quiere, y eso fue lo que enseñó el Marqués de Sade en esos grandes escritos que hizo. Tuvo un ataque feroz de la mamá de su esposa, de su suegra, que oye esto, Vidal, porque todo no es malo en la vida. Cuando esta señora fue apresada porque no era francesa, el Marqués de Sade, después que duró 13 años preso, producto de que ella hizo que él estuviera 13 años presa, entonces, o preso él, entonces ella iba a la cárcel. Y él, después que salió de prisión, porque él estuvo preso en los años, a finales del 1700,
en 90, cuando Napoleón llegó al poder. Y Napoleón fue también de los que criticó sus obras, pero como eran tan reclamadas, se logró, ¿verdad?, que sus textos fueran publicados y se le sacó pingo de beneficio. Aunque él no tuvo esos beneficios porque él murió en un manicomio, murió en un sanatorio, después de durar 13 años en prisión. Entonces, el Marqués de Sade, si usted quiere saber algo sobre lo que es el sexo brutal, lo que es las orgías, la vida desenfrenada del amor, usted puede ir a esos libros del Marqués de Sade, que nació un día como hoy. Bueno, Marqués de Sade ha marcado mucha gente que tiene conductas sádicas, que se entiende que sienten placer cuando ofenden, sienten placer ofendiendo, y el masoquista que siente placer cuando se le maltrata. Marqués de Sade desnudó la hipocresía de una época. A mí siempre me ha parecido que el Marqués de Sade fue víctima en determinados momentos de abusos también. Llegó a ser ateo al final de su vida, a pesar de los vínculos que tuvo con la iglesia. 27 años preso, dice en muchos escritos, por pornografía, por violencia sexual, pero sobre todo era por la voz crítica que tenía. Hubo obras de él que no se conocieron hasta después de su muerte, y una de ellas, Los 120 días de Sodoma, fue quizás la más famosa. La que escribió mientras estuvo en prisión. Sí, y esa obra fue a principios del siglo XX que se dio a conocer. Y creo que es una etapa que habría que verla, o sea, son espejos. No se puede decir que no hizo un aporte valioso, tuvo el valor de describir una conducta sexual aberrante, aunque él mismo participaba de parte de eso que él desnudaba. O sea, no quiso callarlo tampoco. ¿Doña Inma? Bueno, el Marqués de Sade también, doctor, se destacó por algunas frases célebres, que para conocer de la libertad había que estar en el vicio, como sumergiendo a la gente en ese mundo, ¿verdad?, de picardía que ya nuestro compañero Manuel de sádica sexual, y él quería llevarle a las personas. De hecho, ese es el discurso esencial de las obras de él. Él entiende que en la sociedad en la que él vivía, el vicio estaba por encima de la virtud. Mira, las mejores obras de él escribió en la cárcel. Sí, porque pasó 27 años por ahí. Y casi todas fueron sacadas clandestinamente. Él es considerado un filósofo, un ensayista, un crítico, hacía novelas, cuentos, teatro. Era un tipo con una alta visión, pero también tenía unos niveles de locura conforme a los criterios convencionales de la época, porque había que tener mucho valor para tú ser noble, y él era un noble. Tú llegar a ese nivel de enfrentar al clero, de enfrentar a la nobleza, de enfrentar a los políticos, de desnudar y de tú mismo hablar de ese tipo de experiencia, porque al final era un tratado también de números. Sí. Una de sus frases, doctor: el sexo debe ser un equilibrio perfecto del dolor y el placer. Sí. Sin esa simetría, el sexo se convierte en una rutina en lugar de una indulgencia. Sí, es así. Ahí está el corazón del siempre sadismo. Es por el dolor. Créale un dolor. Dice en otra de sus frases: siempre es por dolor que uno llega al placer. Sí, siempre. Por eso es que en la personalidad de él es tan compleja. La psicología anormal, hay dos niveles, por ejemplo, de contraste entre la psicología. La psicología normal, que te va a describir la conducta del modelo, de lo que se cree que es razonable, lo que está de acuerdo con la norma, y la conducta que se distancia de la norma. La conducta del cuerdo y del loco están separadas. Es más, hay un autor
que señala el que se suicidó en Estados Unidos, el que no que se suicidó, Edgar. Ok, Sí. Alan Sí, Poe. que él Alan en Poe. un determinado momento se entendía que estaba rozando la locura, y él dice que la ciencia no ha podido determinar si realmente esa gente que llega y que le dicen loco, si no es una inteligencia excepcional que tiene. Bueno, otra frase, Odalí, sí, permíteme. sí. Para conocer la virtud, que era la frase a que me refería, primero debemos familiarizarnos con el vicio. Y escuchen esta, amigos, escuchen esta otra frase. La conversación, como ciertas porciones de anatomía, siempre funciona más suavemente cuando tú lubricas. Mira, hay un libro, hay un libro por ahí que tiene, mira. Era pornográfico. Sí, bueno, mira, hay un libro por ahí que tiene Espero tres, que hayan entendido. que tiene 3 películas. La sombra de Grey. Es una película que tiene muchas vivencias de lo que fue el sadismo de Sade, porque en la sombra de Grey la mujer tiene que subyugarse, someterse al control total del hombre. Sí, escucha, Odalís. Uno debe hacer violencia al objeto de su deseo. Cuando se rinde, el placer es mayor. Dice que cuando se rinde, dice, Sí, cuando pero ya. hacer violencia, de hecho, cuando hablaba ahorita de la psicología normal, cuando tú explicas el comportamiento del violador, el violador, ¿qué es lo que quiere? Control Total. dominio, pero él ahí en esa frase desarticula un poco esa visión. O sea, él es sádico, pero también le gusta el rendimiento. Sí, Pero hay sí. que llevarla ahí, a que ya Sí. no pueda. Pues sí, Así pero, mismo. no, para ahí está también la Y ganaste, película, entonces, esta de La sombra de Grey. Sí. Es decir, es un contrato entre una pareja, es un contrato que usted debe cumplir, oye bien, cumplir a cabalidad. Es interesante verla porque tiene algo de lo que es el sadismo del Marqués. Sí, el Marqués se comportó como cualquier muchacho de barrio, Sí. que tiene vicio y deseo de dominar y de manejarse en ese escenario. Pero cuestionó, obviamente, su obra también es, como decíamos ahorita, una descripción de la hipocresía de una época, donde el sexo era muy abundante, pero que habían también unos discursos de un clero vicioso, Sí, porque sí. eso es lo que él deja ver, y una clase noble también viciosa, y que entonces trataban los temas con ese oscurantismo, y este señor viene y lo desnuda. Y lo desnuda. Ese fue su gran pecado. Y dice lo que hacían. Señores, vamos a una pausa, en breve regresamos.